¿Cuántos han sentido que estos días han sido días de cambios? Este año ha sido de tremendas cosas, ¿no? Arrancamos en enero escuchando a nuestro país hermano cómo se sacaron y se llevaron a un presidente y luego las muertes también de algunos artistas y demás. Han pasado muchas cosas, ¿no? Y han sucedido tantas cosas que cuántos sienten no solamente por lo que sucedió esta semana, sino que estamos como en un tiempo de cambios. ¿Cuántos saben eso? Y yo creo que básicamente Dios siempre es un Dios de temporadas y es un Dios que permite cambios porque Dios se mueve a través de eso. A mí me encanta porque a veces uno se jacta de yo soy joven y yo lo sé todo, pero yo veo a Dios, generalmente uno describe a Dios como barbado, como viejito, como esperando allí pero yo no lo veo de esa manera, la Biblia no lo describe de esa manera. Lo describe como alguien que todo el tiempo está tomando decisiones, que todo el tiempo está actuando, que todo el tiempo está haciendo algo. Y yo veo a Dios que nunca envejece, pero es un Dios que precisamente porque está actuando es un Dios que se mueve siempre en diferentes temporadas. Y cuando hablo de temporadas me estoy refiriendo a diferentes cambios como tal o en diferentes situaciones que pasan con el tiempo y que tienen un propósito. Por ejemplo, ustedes van a ver que las estaciones, porque no somos un país de estaciones, pero cada una de las estaciones son 4 estaciones y cada una de ellas determina un tiempo determinado y luego siguen a la otra y siguen a la otra y siguen a la otra. En Eclesiastés capítulo 3 nos habla también de 28 tiempos, todo tiene su tiempo y hay tiempos. Usted lo puede ver también cómo se mueve. Usted un día es un niño y dejó de ser un niño y se vuelve adolescente y luego adolescente, adulto y así sucesivamente. Miren los 365 días del año, miren el día, cómo inicia, cómo termina. Dios es un Dios de temporadas. ¿Es un Dios de qué? De temporadas. Y tenemos que comprender eso. Ahora, la idea es, ¿qué es lo que está pasando? ¿En cuál temporada nosotros estamos andando? O sea, ¿qué es mi temporada? ¿Cuál es la temporada que Dios tiene para mí? Yo comprendo que Dios tiene diferentes temporadas con nosotros por diferentes tratos que Dios tiene. Una mamá se le puede preguntar, ¿cuál de los hijos quiere? Tiene como 5. Que ella dice, a todos los quiero igual. No mientas, pero todos los quiere igual porque son diferentes, pero tienen unas características completamente diferentes y tienen un trato diferente con la mamá. Algunos posiblemente son mucho más cercanos, más especiales, pero eso no quiere decir que no ame a los otros, ¿me hago entender? Pero cada uno de ellos está pasando por una temporada. Entonces Dios cuando nos habla de que tú y yo estamos pasando por temporadas, porque Dios nos trabaja en ello, pero la gran pregunta es también qué está haciendo en general. Y podríamos preguntarnos cuál es la temporada que Dios está queriendo en Colombia. Porque en esta semana nosotros vimos precisamente el acontecimiento del terremoto y el temblor que vivimos acá en Colombia y el terremoto que estuvo allí en el eje cafetero. Y empezamos a preguntarnos qué es lo que tú quieres, Señor. Este terremoto, ¿de dónde viene? Vienen preguntas como esas. Pero si tú eres tan bueno, ¿por qué sucede que tiemble la tierra y mueran varias personas? Y empezamos a preguntarnos por qué está sucediendo esto. Y esto claro que tiene una respuesta. Digámoslo así, que la soberanía de Dios no se le escapa absolutamente nada. Todo Dios lo tiene bajo control y demás. Pero es bueno podernos preguntar a la luz de la palabra por qué suceden los terremotos y demás. Ahora, aquí, antes de entrar a estudiar un poco sobre eso y lo que Dios quiere decirnos a través de todo esto, es que yo no puedo determinar que Dios, su motivación fue esta o esta, porque lo desconozco. Pero lo que vamos a estudiar no es que vamos a mirar, no, el pastor dijo que este terremoto pasó por esta situación, no puedo decirlo. Pero lo que sí puedo decir es cómo en la palabra del Señor, por qué y qué hace con esa clase de terremotos y esa clase de situaciones en la palabra, amén. Y que eso luego nos pueda llevar un poco a lo que sí es muy claro y que nosotros sí necesitamos discernirlo, porque sí hay un mensaje muy claro en lo que está pasando. Y por eso nosotros necesitamos entender, wow, Dios, tú nos estás hablando y yo tengo que comprender qué es lo que tienes para mí y para mi Colombia. Amén. Entonces es importante que podamos comprender, y vuelvo a repetirlo, y yo no voy a tratar de descifrar las intenciones de Dios porque no lo sé, pero lo que sí sé es el mensaje que Él tiene y por qué sucede lo que sucede. Amén. Pues su palabra nos lo dice. Bueno, dice entonces allí
en la palabra que si hay algo que el Señor usa como tal, es que el dolor se convierte en el megáfono de Dios. ¿El dolor se convierte en el qué? En el megáfono de Dios. Hay un autor que dice las siguientes palabras. C.S. Lewis dice así: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Amén. O sea, que si hay algo que el Señor grita intencionalmente es a través del dolor. Y el dolor se convierte en un llamado de atención. Y eso es un común denominador que encontramos en la palabra. Cuando hay alguien que está sufriendo el dolor o hay ciertas situaciones que pasan, el dolor se convierte en una manera de crecer. Ustedes van a ver, por ejemplo, en Juan capítulo 15, que dice que nosotros somos un árbol unido con las raíces, que es Jesús. Y dice que Él corta para que lleve más fruto la planta. Eso causa dolor. Y el dolor nos lleva a nosotros a escuchar la voz de Dios. También la palabra dice a través de un profeta que yo permití que fueras al desierto para que me escucharas. Imagínense en eso. O sea, el dolor se convierte en que a veces se nos caen cada uno de los bastones y Dios habla. Y Dios es experto en eso. Amén. Miren la vida de Job. Job pasa por todas unas situaciones. Él dice: antes te había escuchado o te había visto, pues no te había escuchado, no tenía la intimidad que tengo. Después de todas estas pruebas y demás, ya te conozco. Entonces, a través del dolor podemos escuchar que el dolor es una manera como Dios habla más audiblemente. Amén. Y vamos a entenderlo un poco más allí. Entonces, yo quiero hablarte de las 3 causas bíblicas. Pueden haber más, pero generalmente son 3 causas bíblicas de por qué suceden terremotos o suceden esta clase de situaciones que no sabemos. Lo primero dice en Romanos capítulo 8, versículo 22. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Está diciendo lo siguiente: cuando Adán y Eva estaban en el Edén y Eva se metió con la serpiente, fue inducida, pecó, y ya sabemos que al pecar como tal violentó la voluntad de Dios, hizo las cosas a su manera, decidió alejarse de Dios y es sacada ¿de dónde? Del Edén. Y al ser sacada del Edén, entonces vienen las consecuencias de su pecado. Y las consecuencias de su pecado es que vienen sobre la naturaleza. ¿Vienen sobre qué? Sobre la naturaleza. Entonces en el Edén habían animalitos y demás, y estaba el león con la oveja. Y el león no se comía a la oveja. Los animales podían compartir y demás, o sea, no había ningún problema como tal. No había un deterioro de la naturaleza. ¿Me hago entender? El hombre también tenía vida eterna, fue hecho en vida eterna y demás. Pero a partir del pecado del hombre, la consecuencia viene a la naturaleza. Amén. Y eso nos explica que nuestra naturaleza, producto del pecado del hombre, tiene esa clase de quebrantos. Vienen los temblores, los terremotos, vienen los tsunamis, viene la época de sequía, la época de lluvia y demás. Todo eso ha nacido de la naturaleza de la naturaleza caída. Amén. Eso tengo que comprenderlo, porque sabemos que muchos de los fenómenos que salen y demás es precisamente por eso. Pero la palabra del Señor dice que cuando Él venga a reinar, la tierra será renovada para que la tierra no tenga ese deterioro natural. Amén. Entonces allí nos está describiendo lo primero. Lo segundo que nos está diciendo allí la palabra es que está en Mateo 24:7 y dice: porque se levantará nación. Esto se lo está preguntando sus discípulos, le están haciendo preguntas a Jesús: ¿y cuándo va a ser los últimos días? ¿Y qué va a pasar allí? Y entonces Jesús le responde en Mateo 24:7 y les dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Jesús está comparando este evento con un principio de dolores. O sea, está diciendo que cuando suceda todo esto,
entonces va a venir una situación y allí entonces empezamos a hablar de escatología. La escatología nos está refiriendo a que es el estudio de los últimos tiempos bíblicamente hablando. Entonces, esta profecía que está refiriéndose se puede tomar de dos maneras. Es una profecía que es como un reloj para decir que estas señales seguirán, vendrá parto de dolores y vendrá una situación difícil, pero luego vendrá el Mesías. Amén. Pues allí hablan, la escatología habla de 7 años, donde van a haber situaciones de persecución contra la iglesia, donde se va a levantar el anticristo y demás. Otros dicen que es hay diferentes posturas escatológicas y demás, pero si lo que podemos ver en esencia, usted me podría preguntar, o sea que para el final de los tiempos, un terremoto lo que está refiriéndose es que va a venir el fin. Pero pastor, hace mucho tiempo viene temblando y hace mucho tiempo vienen sucediendo conflictos y demás. Entonces, lo que básicamente está representando este versículo o esto que está diciendo Jesús es básicamente que Él nos está recordando que Él pronto vendrá, pero no lo sabemos cuándo. O sea, tú y yo no sabemos cuándo va a venir Jesús porque Él mismo lo dijo, vendrá como un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche no va a anunciar y va a decir, aquí estoy, pilas, porque mañana los voy a robar a las 9 de la noche. No, no lo va a hacer. El Señor está diciendo, así yo voy a llegar por mi iglesia, así, por eso deben estar pendientes de que puede pasar. Amén. Pero también puede decirse, algunos interpretan este versículo que ustedes sabrán, dice, sabrán de que de terremotos, de conflictos y demás, antes no lo sabíamos. ¿Me hago entender? Antes no se sabía que habían temblado, ahora con todas las redes y demás sabemos que todo el tiempo ha estado temblando, que está ya. Entonces algunos dicen, es que ya nos estamos enterando, entonces es una señal de que los últimos tiempos se están acercando. Amén. Y nosotros sí estamos en el reloj profético de Dios. Ya estamos cerca de la venida del Señor y cerca de que la humanidad esté delante del Señor y pueda dar cuentas de su vida. Estamos cerca y casi en el último día del Señor. ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos habla que el último periodo que la iglesia va a tener es el periodo de gracia. ¿Cuál es el periodo de gracia? De la oportunidad que Dios te está dando para que te arrepientas, para que te vuelvas a Dios. Pero llegará un momento donde la gracia se va a ir. ¿Me hago entender? Y algunos describen escatológicamente que ahora van a alcanzar al Señor por obras. Y imagínense, o sea, va a ser complicado hacer por obras, permanecer en santidad por obras. La persecución que va a venir hacia la iglesia va a ser grande, el anticristo se va a levantar y va a venir en contra de los cristianos y demás. O sea, va a ser terrible, porque en este tiempo algunos llegan a decir que cuando venga este tiempo, el Señor venga por la iglesia, vaya al arrebatamiento, porque Él dice que viene como en una nube, así como se fue, viene por su iglesia, se la lleva, y algunos dicen que se lleva al Espíritu Santo. Y si se lleva al Espíritu Santo, imagínese usted cómo se va a arrepentir. Imagínense si el Espíritu Santo es el que le convence de pecado, complicado. Aún convenciéndolo del pecado, algunos lo rechazan. Es la gracia de Dios manifiesta, pero dice que la gracia de Dios se acaba. Llega un momento donde ya se acaba y el hombre va a empezar a vivir la persecución y demás. Entonces nos está diciendo que los temblores, los terremotos y todas estas señales son un recordatorio de que Jesús puede llegar en cualquier momento. Es un recordatorio para decirnos se acerca el final. Y qué bueno que cada generación ha tenido temblores y demás, porque es una muestra de que cuando estemos delante del Señor va a decir, mire, yo hablé, yo le dije, y ya vamos a ver qué fue lo que Él nos quiso decir. Pero es como que toda generación ha vivido temblores y terremotos, es como validando precisamente esto. Amén. Lo tercero, que es lo más complejo, dice allí en Amós, por ejemplo, os transformé como cuando Dios transformó a Sodoma y a Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego, mas os volviste a mí, dice Jehová. Dios... Amós, bueno, ya vamos a ver un texto base, Amós 4:11. Miren lo siguiente, estamos aprendiendo un poco de Biblia, amén. Y ahorita vamos a ir allí. Miren lo siguiente, el Señor ama. ¿Cuántos sabemos que el Señor ama? ¿Cuántos sabemos que el Señor, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento? No cambia. No es que cambie y dice, ay no, me equivoqué y ahora vamos. Algunos dicen, pero Jesús
Es que Jesús, cuando uno lo ve, uno se apapucha con él es más amoroso, más lindo, él me entiende. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo peco y él es más lindo. No, el Señor, Jesús no está contradiciendo al Padre. Ya vamos a mirar ahorita. Jesús es Jesús de santidad. Jesús exige arrepentimiento. Y a veces nosotros no nos gusta esa parte, queremos solamente la parte que nos conviene. Pero cuando vemos en el Antiguo Testamento pareciera que Jesús se amara y Dios no. Dios ama. Y por ejemplo coge a su pueblo de Israel, a sus 12 tribus y les dice: yo las amo. Hagan lo correcto. Los centro en la tierra prometida. Les doy bendiciones. Los animo. Dejen sus ídolos. Y empieza a mandar profetas. Díganles a ellos que dejen de adulterar. Está utilizando esa ilustración para decir: ustedes se han ido detrás de otros maridos. Y hay una que es como fuerte, que define un poco como la relación sexual y dice: ustedes se fueron fornicarios, se fueron detrás de otros dioses y demás, y me abandonaron a mí, adulteraron. Y el Señor manda un profeta, mándale otro profeta, ¿para qué? Para que el pueblo se arrepienta. Pero nada que se arrepentían. Entonces el Señor dice: voy a escoger un pueblo pecador, voy a escoger pueblos pecadores para corregir o traer justicia hacia mi pueblo. ¿Me hago entender? Entonces lo que hace es, por ejemplo, el Señor permite que los babilónicos y los asirios se conviertan en los gobernantes del pueblo del Señor. Porque recuerden que el pueblo del Señor estaba unido y de repente se dividió. Y al dividirse los dos, los babilonios llegaron a unos, a los de Judá, y los asirios llegaron a los de Israel. Imagínense, el Señor permite a veces juicios y mueve la naturaleza para traer un juicio. ¿Amén? O sea, a veces Dios dice, ya vamos a ver cuál es el propósito de eso, pero Él está diciendo que Él permite esa clase de cosas por un juicio. Y hay una realidad. Entonces, ya miramos las tres. ¿Cuál es la primera? ¿Por qué posiblemente es? ¿Cuál es la primera? Porque hay una naturaleza caída. El mismo hombre, la misma naturaleza y demás se ha levantado. La segunda, ¿por qué puede suceder un temblor o un terremoto? Porque es una señal profética de que Jesús vendrá por la iglesia y una señal de que vendrán los últimos tiempos. Amén. Y la tercera, ¿cuál es? ¿Por qué viene un terremoto? Pues posiblemente viene una nación. ¿Por qué? Porque hay un juicio de parte del Señor. Entonces Dios ha enjuiciado, y Dios es un Dios, por ejemplo, con Noé. Él les dice a ellos, el arca de Noé, ¿recuerdan en los tiempos de Noé? Era un pueblo pecador. El Señor le dice a Noé: constrúyame un arca. Y quiero que luego en el Nuevo Testamento revela que les estaba predicando a ellos para que se subieran al arca. Le dijeron: este man está loco, este man es un demente. Claro, como estas personas nunca habían visto en ese momento llover, porque decía que era un rocío que se levantaba y demás, pues ellos dijeron: este man está loco. Y ninguno se subió y escucharon su maldad y no escucharon al Señor. Y el Señor trajo 120 años para que se arrepintieran y se subieran al arca. Y no hicieron caso. Y el Señor dijo: gracia ha estado entendida, amor he tenido. Y luego viene un juicio. Y ese juicio fue ¿el qué? El diluvio. Amén. Entonces es como Dios nos está describiendo lo que pasa allí. Ahora, quiero que miremos esto. Hay un hombre que se llama, es un pastor que, si lo quieren buscar en la red, es una persona que admiro mucho. Él ya falleció. Personalmente a mí me gustaría que Sello de tu Esencia se pareciera mucho a ese ministerio. Uno tiene como una visión de ellos. Es un hombre que este hombre es estadounidense. Es un hombre muy apasionado por Dios, pero su afán no son las riquezas, su afán no es el protagonismo, sino es un hombre tan metido con Dios de una manera impresionante, que un día él está con su esposita embarazada en uno de los estados de Estados Unidos y ve que cogen a unos pandilleros como tal, y él no tiene ni siquiera plata para la leche y demás, y agarra el dinero y dice: me voy a ir a defenderlos. Abogado no era, solo predicador y evangelista.
Y se fue allá y se metió en el juicio. Imagínense, en este tipo loco, los jueces dijeron este tipo loco, la fiscalía y demás tratando de defender a unos pandilleros. Y se hizo famoso por eso, salió en una foto y demás. Y esos pandilleros luego se convirtieron al Señor, pero fue todo un chicharrón. Fue todo un problema porque ellos se resistieron y llegó un momento donde le dijeron, si usted no sigue predicando ese tal Jesús, lo vamos a matar y lo vamos a picar, literal. Y él dijo, así me pique, pero cada una de las partes de mi cuerpo te va a decir, el Señor te ama, te ama, te ama. Es un man supremamente apasionado. Y entonces él es un hombre de Dios. Finalmente, de entre los pandilleros salieron varios pastores. Uno de ellos es muy reconocido, se llama Nicky Cruz. Y ese man es un man supremamente apasionado. Él, cerca, allí en Manhattan, él tiene allí una iglesia. Él funda allí esa iglesia pequeña y empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces en el 2001, a mediados como de octubre, él está allí con su iglesia, tienen jóvenes y demás, y él dice, vamos a parar los servicios, vamos a parar los conciertos, vamos a parar, solamente vamos a hacer, y vamos a meter a la iglesia en un tiempo de intimidad con Dios porque viene un juicio contra Estados Unidos. No sé qué es. Y él empieza a orar, Señor, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Y entonces empezaron a colocar alimentos en una bodega muy grande, allí mismo, no sabían qué era lo que estaba pasando. Cuando de repente, el 11 de septiembre del 2001, viene el ataque a las Torres Gemelas. Y muchas de las personas que estaban trabajando en esa iglesia, en esas Torres Gemelas, porque estaba muy cerca de las Torres Gemelas, muchos de ellos no llegaron a sus trabajos. ¿Por qué no llegaron? No llegaron porque algunos de ellos se levantaron tarde, porque el despertador no les sonó. O sea, fueron muchísimas cosas y no llegaron a las Torres Gemelas. Cuando sucedió todo eso, wow, todo el mundo entró en shock. Ustedes lo han visto. Algunos que ya tenemos nuestros años, otros los más jóvenes, y fue tremendo. Fue un ataque literal de una nación enemiga contra Estados Unidos, unos kamikazes, con varios aviones, 3 de esos aviones, 2 que pegaron en las Torres Gemelas, otro iba para el Pentágono y se alcanzaron a dar cuenta los que iban en el avión y lo alcanzaron a cambiar de rumbo y demás. O sea, fue terrible, pero todos ellos murieron y vieron a esas personas cómo saltaban y demás. O sea, fue algo terrible. Y entonces David Wilkerson empieza a entrar a preguntar, las iglesias de fin de semana que viene, se llenaron las iglesias. En el Capitolio de allá donde están los gobernantes y demás, dice David Wilkerson, que todos empezaron a cantar palabras del Señor, canciones que se sabían por la religión y demás, exaltando a Jesús y demás, pero él lo critica, que él critica a ellos. Varias cosas sucedieron allí. Eso hizo que todas las personas se acercaran a Dios a preguntar, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Pero después de varios días dejaron de asistir a las iglesias porque sintieron, por un lado, que no les estaban dando una respuesta o porque la respuesta de Dios no les gustó y prefirieron irse. Cuando suceden esta clase de situaciones, esto debería acercarnos más a Dios. Esto debería hacernos acercarnos más a Dios para clamar por una nación y demás. Algunos nos podemos refugiar en otras cosas que ahorita voy a hablarlas. Pero el Señor tiene ahí un propósito y él empieza, entonces David Wilkerson les da algo, este versículo bíblico que quiero leerlo con ustedes, dice Isaías 9, el versículo 9 al 10, y les lee esto y les dice, y lo sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y que con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron las higueras silvestres, pero en su lugar pondremos ¿qué? Cedros. Está allí. Eso nos está diciendo que Siria, junto con el pueblo de Dios, estaba Judá y estaba Israel. Están divididos. Hay un pueblo que es el pueblo asirio. El pueblo asirio es un pueblo muy agresivo. Tienen mucha fuerza, donde llegan, conquistan y demás. Entonces el pueblo de Dios se une con los asirios para que no le hagan nada. Pero lo malo es que se meten a atacar a sus propios hermanos. ¿Me hago entender? O
sea, se unen al enemigo, le dicen a ellos, únanse a nosotros, ellos dicen, no lo vamos a hacer, y ellos dicen, no, y se van y se meten contra ellos. Y entonces el Señor se enoja, porque se pelearon entre hermanos, y se enoja de cómo puede hacerle daño a él, y se enoja y les dice esto, y vuelvo a leérselo ahora, les está diciendo otra vez, dice, y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron las higueras silvestres, pero en lugar pondremos cedros. Él está diciendo, yo derribé sus muros. Por castigo divino, yo vine y derribé toda la ciudad. Yo lo hice. Y entonces ellos en su soberbia dicen, pues bueno, si Él destruyó todo esto, pues nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a levantar. ¿Esos ladrillos eran ladrillos de barro? Pues no, ahora vamos a traer piedras talladas. Con esa madera que estaban utilizando el cedro ese, ¿cómo no vamos a traer más costoso? Y entonces ellos se empiezan a levantar una nación en el orgullo de que, wow, no nos va a volver a pasar esto. Wow, nadie se va a poder meter contra nosotros, porque nosotros en medio de la incertidumbre nos levantamos, todos podemos, wow, unámonos. Y Dios, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde podemos restaurar una nación? ¿Dónde se puede restaurar una nación con el esfuerzo humano? ¿Con las ideologías políticas de este tiempo? ¿Con qué se va a levantar mi pueblo? Y entonces, este versículo David Wilkerson se lo predica a Estados Unidos porque Estados Unidos se creen la mamá de los pollitos. Ustedes son altivos y ustedes ahora lo que van a buscar es venganza, pero no se dan cuenta que Dios permitió eso para que la nación se volviera a Dios. No podemos levantar a una nación con el esfuerzo humano lejos del Señor. Y el Señor se enoja con ello y entonces podemos ver que ese es el estilo del hombre. El estilo del hombre lo hemos visto en varias situaciones. Más de 1,500 personas mueren en un barco. ¿Y cuál fue el barco? El Titanic. ¿Y qué decían en el Titanic? Este barco no lo derriba ni Dios. Y en medio de su autosuficiencia, cuando se estaba entrando el agua a todas las partes del barco como tal, ellos decían, esto no se va a hundir, no se va a hundir. Porque su soberbia lo llevaba a pensar que lo que habían construido con sus manos y con la tecnología de ese tiempo, eso no podía pasar. Y es lo que está pasando en este tiempo. Cuando tú empiezas a ver las situaciones que están pasando, tú empiezas a darte cuenta que las riquezas que a veces inviertes el 80% de tu tiempo, el 90%, el 95% y solamente el 5% con tu familia y un mínimo por ciento a Dios, uno empieza a decir, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Yo pude ver una familia en todos estos testimonios que encontramos, personas que salieron de allí, una familia completa, pero había una sonrisa en su boca. Lo perdimos todos, pero estamos todos. Wow. Wow, porque entienden que a veces este tipo de cosas nos tiene que llevar a recuperar lo que hemos perdido. El amor por nuestra familia es lo que realmente es importante. Porque nos hemos entregado como un pueblo a buscar metas, sueños, retos y desafíos. Y uno acaba y sigue el otro. Y uno acaba y sigue el otro. Se nos olvidó vivir. Se nos olvidó el Señor. Y Él le dice a este pueblo precisamente eso. No les gusta escuchar eso, pero hay un propósito detrás de todo eso. Y entonces dice... La pregunta para nosotros también, para poder avanzar un poco, es: Jesús, ¿cómo define esto que sucedió? Cuando ustedes le preguntan a Jesús por dos situaciones.
No sé si querían hacerle la encerrón al Señor. Era como, venga Señor, queremos hacerle una pregunta. Es que algunas personas murieron. Quiero preguntarle qué fue lo que pasó. Y hay un texto bíblico donde lo dice y miren la respuesta del Señor. O sea, aquí la respuesta del Señor, le están tratando de preguntar. O sea, que todas estas personas que murieron fue porque hicieron algo malo, ¿cierto, Señor? Y por eso ellos murieron y nosotros no. Miren lo que está pasando aquí en este versículo que les voy a leer. Lucas capítulo 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allá algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Resultó que Pilato cogió a galileos. Ellos iban a ofrecer un sacrificio al Señor. Recuerden que llegaban a Jerusalén y habían unos sacrificios que quemaban como una manera para honrar a Dios. Amén. Pues resultó que el Pilato cogió a estos cristianos, los mató y los mezcló con los sacrificios. Imagínense. Entonces los de la época estaban pensando, claro, esos manes los manes estaban haciendo algo mal. Eso les pasó porque estaban haciendo algo mal. Pero esa era la respuesta que estaban esperando. Y miren luego, y le dan otra situación y le dicen, respondió Jesús y le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todo pareceréis igual. Versículo 4. Y entonces le preguntan de otro caso. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Una torre cayó sobre unos judíos, sobre 18 judíos. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sino qué? Arrepentís, todos morirán igualmente. Lo que está tratando de decir, no es porque ellos hayan pecado que les vino el castigo, o que eso sucedió por sus pecados. El Señor está quitando un poco esa ley de retribución. ¿Hago entender? Pero Él les está diciendo que lo que posiblemente sí pasó es que ellos murieron, pero lejos de Dios, sin arrepentimiento. ¿Me hago entender, iglesia? Cuando el juicio vino contra Estados Unidos, el juicio no vino contra los que murieron. El juicio vino contra los que quedaron vivos, porque estaban colgando de la gracia del Señor. ¿Me hago entender? Entonces, el juicio que está viniendo contra, si es un juicio que está viniendo contra nuestra nación, no es por los que murieron, es para nosotros los que estamos vivos. ¿Me hago entender, iglesia? Nos está recordando mi gracia, en la que los sostiene. Y entonces la voz de Jesús sobre la iglesia es: arrepiéntanse. Jesús les está diciendo arrepentimiento. Está llamando a una nación al arrepentimiento. Me parece lindo que estén ayudando, me parece lindo que estén haciendo muchas cosas, me parece lindo que lo posteen, y en eso también pienso algunas cosas que está bien, que puedan ayudar y demás. Pero el Señor está buscando que su nación se vuelva a Él. No, que claro, hay que edificar y claro que tenemos que pensar en ellos, porque esto también tiene que despertarnos en una empatía hacia los demás que la hemos perdido. Y venimos de situaciones que nos están endureciendo el corazón, de partidos políticos que celebran la muerte de uno y celebran la muerte del otro, donde empiezan a verse con diferencia. Eso pasó hace mucho tiempo, eso lo he hablado varias veces. En la década de los 40, 50 y 60 se levantaron malas administraciones, se levantó la guerrilla y demás. Empezaron a venir partidos políticos liberales y conservadores y empezaron a haber asesinatos, muertes. Colgaban a las personas de los testículos, violaban a las mujeres y demás. Y uno dice, wow, nunca podríamos llegar a eso. Hace unos días en Barranquilla, por una discusión política como tal, ¿qué pasó? Se mataron dos amigos porque cada uno representaba un bando. ¡Wow! Pero no hay nada que arrepentirnos.
Una nación que ha hecho mucha violencia, que se ha aprovechado del necesitado, que ha derramado sangre inocente, no necesita arrepentirse de nada. ¡Wow! Mucho tiene que arrepentirse. Pero hemos perdido la sensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad. Y es como que nuestro corazón se cauterizara y empezáramos a permitir ciertas cosas. Empezáramos a permitir, sí, tengo derecho de odiar porque este no piensa igual que yo. Sí, tiene derecho. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? Cuando el que más habla de amar al prójimo, al difícil, al diferente, es Jesús. Entonces, ¿quién es tu pastor? ¿Quién lo es? ¿Tu carne? ¿Las ideas de humanos, de estrategias? ¿Quién es? Y entonces el Señor está diciéndole al pueblo: arrepiéntase. Arrepiéntase. Es un llamado de misericordia y de amor al pueblo para que se pueda arrepentir. Es lo que el Señor clama. Dice allí, ¿qué es un verdadero arrepentimiento? Porque a veces nosotros no reconocemos que somos personas pecadoras. Somos fáciles para engañarnos. Una vez una pareja entraron a un supermercado. ¿Dónde entraron? Quiero que estemos acá, por favor, que esto es palabra de Dios y quiero que estén pendientes de lo que estamos hablando porque no es cualquier cosa, por favor. Y dice que esta pareja entró, de repente entró, compraron una serie de cosas y al comprar esas cosas como tal, entonces sucedió que ellos se van en el automóvil y demás, y él empieza a mirar la cuenta y dice, empieza a darse cuenta que la cajera le dio mucho más dinero. Dice, no, mira las vueltas, esa señora se equivocó. Y entonces ellos se devuelven, y cuando se vuelven cerca del cajero y demás, mire, qué pena con usted. Ya la muchacha le había anunciado al jefe que se había dado de más. Pues todos estaban alerta. Cuando llegaron ellos y pusieron la plata, todos empezaron a aplaudir y demás. Muy bien, mire, tanta amabilidad, no encontramos tanta amabilidad y tanta honestidad como la que usted tiene. Vino a devolver ese dinero, qué bien, y todos empezaron a aplaudir. Queremos nosotros grabarlos, podemos. Y él dice, no puedo. ¿Pero por qué no puedes? ¿Por qué no dejas esto de ejemplo para las otras? ¿Por qué no lo puedes hacer? Y él dice, porque la mujer con la que estoy no es mi esposa, es mi amante. ¿Saben? Nosotros empezamos a bajar la línea de la santidad, de la integridad. Y empezamos a bajarla conforme a mi carne, a mis deseos y a lo que yo quiero, lo que mis deseos desean, pero no conforme a la palabra. Y entonces empiezo a compararme con el otro para justificar todo lo que yo hago. Como si esa fuera la razón de ser del cristiano. La imagen a la cual debemos parecernos es a Jesús. Y cuando tu relación e intimidad con Dios se pierde, ya no quieres ser una imagen del Hijo de Dios, de Jesús, sino quieres ser una imagen de otra cosa, o una imagen de otra cosa que te venden, o de tu propia carne, y no vives en arrepentimiento. Los pecados se han modernizado. ¿Sí sabe que los pecados se han modernizado? Antes el chisme era hablar en contra de otra persona y demás. Pero ahora nos hemos profesionalizado. Las redes son los chismes. Trae aquí, trae allá, trae no sé qué y todo lo justifico. Por debajeo a las personas. No me consta, pero si me dijeron así es, señalo. Murmuro. Aún dentro de mi propia familia, alguien cae, un error, le caemos. A veces los pecados de la iglesia se convierten en el comedor, en la charla del comedor de las casas.
Y entonces uno dice, Señor, ¿te agrada esto? Claro que se agrada. No se agrada. Porque empezamos nosotros a cauterizarnos completamente la conciencia. Pasa lo de la ranita que le gusta el agua fría. Tú la metes en una olla y la ranita te hace nadado de espaldas, de mariposa, de todo. Y tú le prendes fuego y la rana empieza a aclimatarse. Uy, qué calor está haciendo acá. Y llega un momento donde fue sopa de rana. No supo. La iglesia y Colombia está cauterizado. Y entonces a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y empezamos nosotros a pecar con pecados ocultos. Nadie lo ve. Desde que nosotros lo sintamos, nos amamos, sí, nos amamos, no importa si estamos haciendo esto, estamos destruyendo una familia y demás, no importa, sigámoslo haciendo. Porque lo que vale son los sentimientos. Dios entiende mis sentimientos, ¿cierto? Sí, yo te entiendo. ¿Es verdad eso? Eso nos lo ha enseñado el mundo y se ha metido dentro de la iglesia. Entonces todo lo justifico. Lo que dice mi carne, mis deseos, pero son buenos, no le estoy haciendo daño a nadie. ¿No ha visto que este es el tiempo donde más las personas se separan? Porque no hay principios. Porque lo que los unió fue las emociones, no carácter. Pecados ocultos que están allí. Cuando usted dice que no hay ningún problema y está viendo pornografía, sabe que está sucediendo, desagradando a Dios y el corazón se está endureciendo. Cuando hay fornicación y ese tipo de cosas, usted dice, aquí no pasa nada. Claro que ahí está pasando. Su corazón se está endureciendo. Está rechazando al Señor. Cuando usted murmura contra alguien, ¿sabe qué Dios está diciendo que usted y yo estamos haciendo? Matando a alguien. ¡Wow! Matando a alguien. Y el Señor se enoja porque tú y yo murmuramos y asesinamos a alguien hablando de esa persona. ¿Y por qué es tan grave? Porque es la creación de Dios. Que Dios dice, ¿cómo te vas a meter con mi creación? Pero es que ese es pecador y demás. No. Es mi creación, es mío. ¿Por qué murmuras en contra de él? ¿Por qué murmuras en contra de ella? Porque la señala. Y a veces la murmuración se ha convertido en una cosa que se nos relaja como el sapito. Lo más normal, lo más inocente. No guardo a las personas. Se riega el chisme y después se enteraron no fue así. Pero si tuvieran la misma agilidad de como regaron el chisme, decir no fue así, pero no es así. ¿Cuántas cosas legalmente se están haciendo incorrectamente? ¿Cuántos dicen, no pastor, y justifican sus errores? No pastor, pero es que eso del Transmilenio es un robo, por eso yo me colo, porque todos esos manes se roban toda la plata, pues hay que justificarlo. Wow. ¿Sabes una cosa? Yo le tengo, pastor, a mi recibo, allá el recibo del agua, pastor, aquí entre nosotros no me llega como es. Yo le tengo un dispositivo allí para que, ¡ting! Y ya sabe, para que me marque, wow. No hay ningún problema con eso. Sí hay un problema con eso. Tu falta de integridad, de carácter. Y ahorita todo el mundo está pensando en otras cosas y no están buscando sus propios castillos. Están buscando sus propios lugares. Pero no se están volviendo a Dios. Quieren reconstruir todo. No hablo solamente por lo que está sucediendo el terremoto, pero el terremoto sí es una voz de Dios y me está diciendo, pueblo, arrepiéntase y vuélvase a mí. No sé cuántos días nos queda aquí en la tierra y posiblemente antes de que venga el Señor se vaya uno de ustedes o me vaya yo, no lo sabemos. Pero el llamado Dios va a poder, cuando estemos delante de Él, no nos va a decir, mira, hubieron terremotos y temblores, ¿para qué era? Para que tú entiendas algo, que tú no tienes el control de nada. ¡Wow! Nosotros somos expertos en creernos los dueños de todo, de mi tiempo, de mis finanzas, de todo lo que yo hago. Esta última generación ha venido, me cambio de trabajo, esto no me gustó, tú me hablaron 3 cosas feas, no me cambio allí, me voy allá, no sé qué, todo lo justifican. Y entonces el corazón se va endureciendo y luego preguntamos, ¿por qué no escucho la voz de Dios?
Porque cuando tienes que tomar decisiones estás tan lleno de carne y tan lleno de mundo que te confundes con tu espiritualidad. Y entonces en cosas tan claras como tomar decisiones te vuelves un moco, discúlpeme la expresión. ¿Qué hago? No, ¿qué hago? No la tenemos clara porque la palabra en Hebreos capítulo 5 dice que el que permanece en la palabra tiene discernimiento. ¿Qué tiene? Discernimiento de lo bueno y de lo malo. O sea, de aquel que permanece en la palabra y no es carretudo. Porque a veces tú puedes cambiar una cosa. El servicio a Dios no se puede confundir en una relación y una intimidad y obediencia a Dios. ¿Me hago entender? O sea, tú tienes que comprender eso. Y yo se lo digo a las personas que sirven y demás, o que a veces son religiosos y dicen: yo estoy yendo todos los domingos a la iglesia y wow, ¿cómo aquieto mi conciencia? Sí, pero lo que estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Sabes que como casado, como casada, no puedes estar hablando esas cosas que estás haciendo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? No, es que tengo miedo. ¿Tienes miedo? O sea, ¿tienes miedo a quedarte sola o solo? O sea, que tú, ¿quién es? Entonces esa otra persona te sigue manipulando y sigues viviendo en un circo todo el tiempo, donde un día te alegras, otro día estás en el piso y no avanzas. Porque hay pecado, pecados ocultos que traen estancamiento, que no permiten progreso, que no permiten sobre todo relación e intimidad con Dios. La palabra arrepentimiento se está refiriendo a que si yo voy, metanoia, está refiriendo a cambio de mente. ¿A cambio de qué? De mente. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Un verdadero arrepentimiento no es salir hoy de la iglesia y decir: ay, Dios mío, sí, tengo que hacer el devocional, porque si no Dios me va, el juicio viene contra mí, Él viene y me jala las patas. No, esa no puede ser, eso es algo inmaduro si lo haces por eso. El hacer una búsqueda permanente con Él, lo que hace que tú lo buscas a Él por lo que es Él y porque reconoces que en Él es donde encuentras libertad. En Él es donde empiezas a ser libre. Y cuando dejas de permanecer en Él, el sello de tu esencia no se desarrolla en Él. Es un mar de emociones, se parece una gelatina. Es un mar de emociones, un mar de cosas, y no toma decisiones porque no tiene carácter, porque confunde adoración aquí, porque levanta sus manos. No, la verdadera adoración, ¿sabes qué es? Sacrificio. Y la primera palabra que aparece, adoración, es de un sacrificio. Cuando Abraham tiene que entregar a lo que más quiere, Isaac. Wow, eso es adoración, iglesia. No me digas que amas a Dios si tú dices: no, yo no me levanto a hacer el devocional porque tengo pereza. Wow, ¿cómo lo amas? Solamente lo hago cuando me nace. Wow, no hay esfuerzo, ¿me entienden? Recuerdo que yo tuve que ser pulido. Voy a contarles una infidencia. Bueno, ya algunos lo saben, ya esta semana cumplí años. Y yo le daba gracias a mi esposa, porque cuando yo cumplía años antes, empezamos a estar casados. Para ella el día del cumpleaños era un día muy importante, muy valioso. Y para mí ella me daba regalos y yo me sentía incómodo, como que no, gracias, no sé qué. Pero ella me empezó a mí a enseñar que era importante que yo pudiera reconocer el valor de lo que era para Dios, pero también el valor de mi familia. Nosotros tenemos una cosa que parece ridícula, pero es linda. Cuando estamos en la casa y cumple alguno de los 3 años, entonces el que cumple años no puede salir de la habitación. En la sala tenemos que esperar a que coloquen las bombas, coloquen todo, hagan el tremendo desayuno, y cuando salen decimos algo así como: sorpresa. Ya sabíamos que iba a pasar. Sorpresa. Wow, me encantan esas sorpresas. Es el día donde mi esposa para sus cosas de hacer. Es el día para mí. Jeremy para sus cosas de hacer, literal. Dejó su celular, hizo cosas allí y se dedicó para mí. Wow, qué lindo. Y lo mismo es cuando ella cumple años, y lo mismo es cuando es un día festivo en la casa. Porque entendemos el valor de la familia, entendemos el valor de amarnos el uno con el otro. Entendemos el valor de lo que tenemos.
Y yo creo que todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor debemos reconocer que necesitamos volcarnos a nuestra familia y volcarnos a Dios. Y yo he entendido que Dios ha tenido que formarme a mí el carácter. Y entendí entonces que cuando Sandra cumplía años, entonces yo generalmente me sentía retado porque fui torpe al inicio. Yo decía, no, ella hizo tremendos esfuerzos por mí y ahora yo qué hago. Y esos días yo sudaba porque no sabía qué hacerle. Cuento esa infidencia. No sabía qué regalarle, qué hacer. Tuve que aprender con el tiempo de cómo tenía que hacerlo, de cómo tenía que honrarlo. Pero Sandra, por ejemplo, veía, ya al principio yo le decía, ay, mire, ahí está, feliz cumpleaños. Ay, vamos y hacemos eso. Pero ella sentía, me decía, no, pero yo en la noche estaba brava. Yo le decía, pero Sandra, ¿por qué estás brava? Porque estás enojada. Y entonces ella me decía, ¿por qué no lo hiciste de corazón? Porque lo que hiciste, lo hiciste porque te tocaba, pero tu corazón no estaba allí. Wow. Y tuve que entender que mi corazón es importante si lo es para mi esposa, es para Dios. Tu devocional no puede ser porque tu pastor todo el tiempo te está respirando en la nuca para que lo hagas. Y yo sé que buscar a Dios requiere esfuerzo. David lo decía cuando fue a construir el templo y dijo, cuando le fueron a regalar un terreno para construir el templo, me lo fueron a regalar, él dice, no, yo no lo acepto, yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste, y paga. Pero tú y yo no queremos pagar el precio, porque es que como que el arrepentimiento tiene que venir de una mente convencida, o sea, como que suceden todas estas cosas y Dios me tiene que tocar por ósmosis, y ahí sí, Señor, pues yo no tuve ganas, tú lo entiendes, tú me comprendes, y ahora los predicadores todo el tiempo están hablando no de disciplina, no de esfuerzo, no. Mídete espiritualmente. ¿Cómo te puedes medir espiritualmente? ¿Te cuesta orar en las madrugadas? ¿Honras más tu sueño que el Señor? Eso revela cosas en el corazón. ¿Prefieres estar en la cama un domingo y no venir a la iglesia? Eso revela lo que hay en tu corazón. ¿Prefieres estar en el trabajo cuando puedes decir que no y prefieres estar allá? Eso revela lo que hay en tu corazón. Dejémonos de mentiras, dejémonos de hipocresía. Eso revela lo que hay en el corazón. Porque no hay esfuerzo, y como no hay esfuerzo no forjas disciplina, y como no forjas disciplina, entonces tu cristianismo es como el de la rana. Eso es de permanencia. Cuando Jesús le habla a la iglesia o le habla a los discípulos y les dice, yo quiero que lleven fruto, pero para que lleven fruto necesitan permanecer en mí, permanezcan, para que el amor que yo les di pueda ser mejorado, o no mejorado, sino que sea reconocido por ustedes, más bien perfeccionados en el amor cuando permanecen en Jesús. Permanecer en Jesús, ¿qué no es? No es venir a la iglesia a cantar y hacer un devocional. Si el corazón no está ahí, no estás permaneciendo en Jesús. Si tu adoración es simplemente levantar las manos para buscar una emoción y no hay esfuerzo del pecado que Él te está diciendo que te arrepientas y que te esfuerces para dejarlo, no, eso no es permanecer en el Señor. No podemos nosotros enredar las cosas. No me digas que permaneces en el Señor si desobedeces a tus autoridades, desobedeces a tus papás, no honras a tu pareja y demás. No me hables de que estás permaneciendo en Jesús. No me lo digas, porque es mentira. No me digas que permaneces en Jesús porque tienes intención. El Señor sabe que yo quiero ser usado por Dios. No, Él lo sabe. No, sí, cierto, Señor, cierto. Hermano, carreta, no estás permaneciendo en el Señor. Tus buenas intenciones no sirven para nada si no hay acciones. Si no hay una fe demostrada a través de tus acciones. Amén, iglesia. Entonces yo necesito realmente poner el corazón. Eso lo hemos hablado acá porque es uno de los pasajes que me ministra cuando le dice, ustedes han olvidado su primer amor, y le dice a una iglesia casi perfecta, porque el Señor está diciendo, hace muy bien todas las cosas, te va muy bien en el trabajo, uy, qué linda que luces, uy, mira cómo estás, uy, qué caballero que te ves y demás, uy, cómo llevas la Biblia, uy, qué super Biblia que tienes, uy, cómo alabas y adoras, uy, esa última canción, uy, cómo tocaste los acordes, uy, qué lindo, uy, cómo danzaste, uy, mira eso, uy, mira lo otro. Sí, no me sirve de nada porque me has dejado a mí, ya no me amas como antes me amabas.
Ya no tienes el corazón conmigo. Te enamoraste del servicio, pero te olvidaste de mí. Te enamoraste de tus negocios, de una persona, y ahora la idolatras a ella, idolatras a él, pero ya no soy lo primero. Y entonces, ¿qué viene pasando? Desánimo. Empiezan a echar la culpa a la iglesia. El problema es cambiar de iglesia. Necesito otra iglesia que le mueva las emociones, que le aplaudan su pecado, que hayan más luces y más gente. Uy, allí está Dios. En los grandes conciertos de rock hay mucha gente, pero ahí no está Dios. O bueno, no veo a Dios en eso. Entonces el tema aquí es que nosotros debemos dejar de fingir realmente. Y este es un llamado a la iglesia al arrepentimiento. Amén. Luego dice allí, y ya pasó el tiempo. La palabra del Señor luego enseña allí que dice de qué nos debemos arrepentir: de la soberbia y de la autosuficiencia de creer que podemos gobernar hogares, ministerios y naciones sin el temor de Dios. En eso necesitamos arrepentirnos. De lo segundo que debemos arrepentirnos es de la indiferencia, de acostumbrarnos a la inmoralidad, al mal, cuando lo que a Dios le duele a nosotros nos parece normal o entretenido. Tercero, de la falta de integridad en su casa, en la iglesia y en las familias. El arrepentimiento empieza por la iglesia, por nosotros. Dios llama a su iglesia a arrepentirse de la comodidad, del pecado oculto, en el liderazgo, el aparentar los domingos, en el altar mientras se viven las tinieblas de lunes a sábado. Pero miren lo que dice Génesis 45 del 7 al 8, dice lo siguiente: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernante de toda la tierra de Egipto. ¿Saben quién está diciendo esto? Hay una hambruna, hay una situación límite en el mundo, difícil, complicada. Pero antes que sucediera eso, Dios elige un hombre y lo pasa por una serie de cosas. Lo rechazan sus hermanos, lo venden, lo hacen pasar por muerto, el papá cree que está muerto, el man está rechazado, luego le dicen a él que intentó violar a una mujer. Allí sacaron fotos y demás y dijeron: ay, este man me intentó tocar y todo. No, mentiras, pero... y sacaron todo y fue una mentira como tal. Y lo metieron a la cárcel. Y mientras Dios sabía que en ese pueblo o en el mundo, porque dice que fue una hambruna tremenda, no había que comer, entonces Él empieza a preparar a un José para los tiempos de crisis, porque José fue el que le dio de comer a todo el mundo, porque Dios forjó el carácter para él. Yo entiendo que nosotros como iglesia está bien poder dar cosas y demás, pero el llamado para la iglesia número uno es ir por el perdido, porque somos una respuesta ante lo que está sucediendo en el mundo. Amén, iglesia. Yo les digo, yo esta semana he estado luchando conmigo mismo, pero yo decía: mismo amigo, ¿qué hago? Porque me siento mal, quisiéramos dar tantas cosas y veo a tanto mundo dando y dando en nuestra iglesia que a veces ni para el arriendo tiene, porque a veces les cuesta dar acá. Siempre son las mismas personas que sostienen: no hay el corazón para dar, y a veces a mí me frustra porque yo sé que gente aquí viene con necesidades, gente sin comer ni nada, e intentamos con lo que hay por lo menos darle una ofrenda, darle un mercado, darle oso. Yo decía: me siento frustrado por eso, y en eso nosotros necesitamos mejorarlo. Pero el Señor me decía: sí, está bien eso, y está bien poder tener empatía con ellos. No es ahorita agarrarlos y empezarles a decir: eso pasó por un juicio de Dios, eso pasó por... No estoy hablando de esta charla. Si esto lo vas a coger para señalar a los demás, no sirvió de nada, es para nosotros, iglesia. Y esto que estoy hablando acá de que el Señor nos dice: no, es que el papel por el que yo puse la iglesia es para que sean sal, para que sean luz,
para que sean esperanza, para que vayan por sus familiares, por sus amigos, pero no como una obligación de hacer las cosas. No, es que no me conocen y ellos necesitan arrepentirse. Pero ¿cómo van a saber que yo existo si no hay nadie que les predique? Y si les han predicado de mí, le han predicado mal, porque algunos ven, relacionan Jesús, iglesia, pastor, estafa, idolatría. Pastor, estafa, idolatría, política, engaño. Personas de acá no pudieron, ¿saben por qué no llevaron a algunos chicos al campamento de los niños? Porque personas que no nos conocen dijeron, no, pero es que con todo lo que pasa en las iglesias, no, eso van por ahí, ese pastor se mete con nuestros hijos y demás, no sé qué. ¿Ustedes saben qué hago intencionalmente? Yo siempre empiezo a tratar de tener un límite con los niños. Y no porque tenga algún tipo de perversión o algo así, sino porque yo sé que tengo que marcar en estos límites. Si hay algo que los hombres tenemos que cuidarnos, es muchísimo nosotros ahora los hombres. Porque ahora, como han sucedido las cosas, todo se ha llevado a creerle más a la mujer y más creerle a los niños y a los borrachos que a los mismos hombres. No estoy diciendo que eso sea incorrecto de escucharlas a ellas. Claro que hay que escucharlas a ellas, pero también hay que escucharlos a ellos. Y todo lo que está sucediendo en este tiempo se ha convertido precisamente en que ahora todo mundo le ha predicado de un Jesús que es incorrecto. Necesitamos predicar a un Jesús que ama, a un Jesús que no está interesado en que le des plata, a un Jesús que no está interesado. Bueno, ¿cómo vamos? No, Jesús no es interesado. Jesús lo que quiere es tu salvación, porque si tú no te salvas, Él seguirá siendo el mismo Dios. Es amor. Es que a veces tú llegas a la iglesia como si vieras a la iglesia como un lugar donde vengo a que reconozcan cuán grande soy, a que reconozcan mis grandes logros. Jesús, por eso tú me tienes que amar. Jesús, tú me tienes que amar a mí, porque tú no sabes cuánto ensayé esta canción para tocar el alabanza. Tú no lo sabes. Tú no sabes cuánto prediqué y wow. Para recuperar el amor, tú tienes que empezar a recuperar y entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Y es por su misericordia y su amor que somos amados por Él. Necesitamos volvernos a Él de corazón. Quiero darle gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones para ti.